El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. De nuevo, en La Fuerza de los Argumentos, el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que se realiza en el Departamento de Estudios Audiovisuales de la Universidad y se transmite por Canal Universitario y Telemedellín. Bueno, otro tema, y sobre todo de los temas que son raros en la ciudad porque pocas veces se abordan en público, pero todo el mundo los trata en privado: la seguridad. Hemos hablado de la seguridad urbana, hemos hablado de Medellín, de Colombia, etcétera, pero no hemos hablado acerca de ese concepto y las nuevas formas de la seguridad, y en particular una que es la relación de la seguridad y la geografía. Por mitos que todo el mundo conoce, la geoseguridad pues está muy macartizada en el mundo, está muy tergiversada, porque la Segunda Guerra Mundial, en particular el nazismo, dio muy duro con ese asunto del espacio y la seguridad. Pero entonces vamos a traer dos expertos. Tenemos aquí con nosotros dos personas que investigan el trabajo, el tema de fondo, que tienen trabajos nacionales e internacionales, y nos visita precisamente a la Universidad de Antioquia y a la ciudad de Medellín con un tema, un seminario que ya desarrollamos, el doctor Felipe Javier Hernando Sanz, de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy bien, y por la Universidad de Antioquia, colega nuestro, ustedes en alguna ocasión ya lo han visto aquí en La Fuerza de los Argumentos, Pablo Angarita, del Instituto de Estudios Regionales, que dirige el grupo de investigaciones en violencia y está con nosotros para ayudarnos a pensar en el contexto ya de nuestra ciudad. Pablo, muchas gracias por volver. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, señores, se habla de geografía y seguridad, se habla de geoprevención, se habla del espacio y la importancia de la preservación colectiva, y casi todo el mundo asimila eso como que algo así, como que al Estado se le acabaron las fuerzas, entonces de nuestra colaboración ciudadana, como que ya está el Estado tan reducido por el neoliberalismo, que a partir de liberalizar y privatizar tanta fuente de financiación no tiene ya con qué intervenir, entonces nos pide a los ciudadanos que intervengamos. ¿Esa es una interpretación correcta o es tal vez una tergiversación? Yo creo que en gran medida hay una manipulación de este tipo de conceptos. Históricamente existen una serie de antecedentes, nos podríamos remontar a Rachel concretamente para ver las relaciones entre el espacio vivido y la seguridad, pero todo esto está lleno de tópicos y de lugares comunes que es necesario aclarar. El ser humano utiliza el territorio para defenderse y para protegerse, y por lo tanto es totalmente coherente que en una sociedad del siglo XXI el territorio, el espacio, la geografía sean parte fundamental de los procesos de prevención de la seguridad individual, ¿no? ¿Cómo es? No, indudablemente que hay un elemento importante de la geografía, sobre todo en la perspectiva más contemporánea, que nos invita a mirar que el espacio no es un lugar físico per se, sino que todo espacio y toda dimensión territorial incluye principal y fundamentalmente la relación del ser humano con ese territorio, con ese lugar. Eso es lo que constituiría la territorialidad. A diferencia de lo que confundimos a veces, que un espacio físico per se tiene alguna importancia. Es decir, ese espacio apropiado por los sectores sociales y por los grupos, lo que llamarían los antropólogos el territorio, ¿no? Que dejaron unas huellas, unas marcas. Bueno, pero hay un término que en el seminario también causó mucho revuelo, la famosa geoprevención situacional.
Todo el mundo dice, ¿qué pasó aquí? Nos quitaron la libertad. ¿En qué consiste? ¿De qué manera fue diseñado? Bueno, académicamente existe lo que se conoce como prevención situacional del crimen. Es una de las líneas fundamentales del pensamiento criminológico, desarrollado básicamente por los psicólogos ambientales, que tiene una literatura que yo creo que no es preciso aludir a ella. Y a mí sí que me gusta utilizar el concepto de geoprevención, en donde a los aspectos relacionados con la prevención situacional se introducen las nuevas herramientas o las nuevas formas de ver el territorio desde los conceptos de la geografía, ¿vale? Por supuesto, incluyendo al ser humano, incluyendo al individuo, incluyendo a la sociedad y teniendo en cuenta las posibilidades y la posibilidad de perspectiva que nos dan las nuevas tecnologías de la información para garantizar seguridad. Bueno, pero es que en Colombia se están empezando a usar las cámaras para ubicar problemas de tránsito, para ubicar sitios inseguros, las mismas universidades, la Universidad de Antioquia ha puesto unas cámaras. Eso está creando la sensación entonces entre la gente de que somos como una especie de pajaritos metidos en una jaula para que nos miren por todos los lados. Algo así como el panóptico de Bentham en el siglo XIX, que decía un lugar donde todo se vea y nadie puede hacer nada privadamente, o tal vez el Gran Hermano de Orwell en la hora de 1984. ¿Eso es así o es que estamos exagerando? Bueno, no sé, hay que mirar varios aspectos. Yo creo que primero tenemos que partir del concepto de delito, es decir, los estados definen qué conductas consideran que producen mayor daño social que otras, y ahí hay un proceso de selectividad donde unas conductas son señaladas objetivamente como delitos y otras se minimizan, por poner cualquier ejemplo. Lo que hoy es considerado un delito como llamado el maltrato infantil, cuando yo estaba pequeño eso se llamaba educación. Y el buen educador era aquel que le daba palo a sus hijos, ¿sí? Sí, porque con la letra con sangre entra, decían, ¿no? Y todo ese discurso. Hoy en día quien hace eso es un maltratador y eso es un delito, y así sucesivamente. Entonces, para tomar el punto, yo creo que ahí nosotros estamos presas a veces de cierta satanización de hechos. Indudablemente que, por ejemplo, una esquina en un barrio que es supremamente oscura, se facilita para el actuar delincuencial. Y ya hay experiencias muchas que fácilmente se puede resolver con un buen alumbrado. Entonces, y aquí estamos hablando de medidas prácticas de prevención situacional, en lo local, en lo específico. El problema de la discusión no es esa, no es en el que la prevención situacional sea mala, pues porque sería llevar la discusión a otro terreno. La discusión es que hay factores de orden social, económico, etcétera, que inciden en la producción del delito, y muchas veces nuestros gobernantes, las autoridades que obran con una agenda de tiempo limitado, creen que resuelven problemas de delincuencia colocando cámaras o colocando vigilancia, cuando en ese caso lo que se hace es un traslado, una relocalización de la delincuencia que se traslada de un lugar a otro. Entonces, yo pienso que es importante ubicar que la prevención situacional es importante, juega un papel, pero que si nosotros no atendemos factores de orden estructural que produce esa delincuencia, lo único que vamos a hacer es correr de la delincuencia de un lado a otro, para no caer en propuestas fascistoides que hemos tenido nosotros acá de la mal llamada limpieza social, que frente a inclusive vagabundos o delincuentes, etcétera, se toman medidas como la de desaparecerlos, eliminarlos, porque no tienen donde se ubican debajo de los puentes, los sacan de los puentes, se van para otra parte. Entonces, bueno, pero de todas maneras los estados, en particular los estados soviéticos, fueron los primeros en empezar a involucrar a la población en el cuidado colectivo. El nazismo lo había hecho a su manera, pero también con un diseño de vincular a la población. En América hubo un escándalo, me acuerdo perfectamente en mi juventud, cuando Cuba dijo comités de la revolución para que vigilen cuadra por cuadra, manzana por manzana. Entonces todo el mundo, eso es totalitarismo. Ahora hay apertura, hay globalización, hay camarización y hay elementos para detectar los movimientos particulares de los ciudadanos. Entonces, ¿en qué se diferencia lo uno de lo otro? ¿Esa tecnología es más neutra o qué?
Vamos a ver, la tecnología es tecnología, esto hay que tenerlo en cuenta, y lo importante es quién está detrás de la tecnología y quién hace uso de la tecnología y cuál es la ideología que soporta el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, estamos hablando de la utilidad que pueden tener algunas herramientas, como puede ser la geoprevención, pero siempre dentro de un Estado democrático y garantista, ¿no? Garantista de las libertades de los individuos. Esto es más que evidente. Esto da carta de naturaleza, y yo entiendo perfectamente desde esta perspectiva a la utilización de estos instrumentos o herramientas que solo sirven única y exclusivamente para prevenir o para disuadir. Yo puedo poner un ejemplo muy concreto en mi comunidad, ¿no? En mi facultad hemos puesto una serie de cámaras, y desde que estas cámaras han sido puestas, exhibidas e informadas perfectamente a los estudiantes que están en el centro, desde que se han puesto no ha habido ningún robo de material informático ni nada. Aquí tenemos un elemento importante. El coste de pérdidas de estos materiales informáticos en los 2 años anteriores a la instalación de estas cámaras, pues determinó unas pérdidas muy significativas en euros. Estamos hablando a lo mejor de 60.000 euros, 70.000 euros. Aquí sería entonces algo así como pues una de las diferencias que se marcan es que hay, primero, visibilidad de esos instrumentos. Segundo, hay un consentimiento informado, es decir, debe haber consentimiento, y ese consentimiento se ausculta, cómo se pregunta, o de qué manera se hace una especie de encuesta, y cuando hay grandes mayorías que digan que sí las ponen o qué. No, eso debería ser así. Inclusive cuando se determina la instalación de una cámara, muchas veces en el mundo occidental, en Europa, básicamente es a partir de la demanda de los ciudadanos o de los estudiantes de pérdidas específicas, ¿no? Cuando a un estudiante en una biblioteca o en un parking le roban concretamente el ordenador o el coche, es el primero que pide que eso sea vigilado para que no le suceda y pueda tener. Entonces, las autoridades deben actuar, pero desde luego el poder disuasorio que tienen estos elementos es importante, y desde luego la utilidad tiene que tener ese elemento garantista de no vulnerar los derechos de privacidad que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un país como este, le digo este porque es en el que vivimos y además es el caso más cruel, hay una combinación simultánea de violencias. Por ahí derecho hay combinación simultánea de actividades delincuenciales, administrativas, de vigilancia, de complicidades. Entonces, si los ejércitos y las autoridades fueran pulcras, uno diría, bueno, pues si la policía es decente no va a hacer nada con mi información. Pero ¿cómo hago cuando la policía está infiltrada por los narcotraficantes o por los guerrilleros? Ya. Vamos a ver, es que yo no estoy defendiendo las cámaras para todo tipo de incidente delincuencial, solamente la estoy defendiendo para la delincuencia común. Y esto es importante. O sea que en el estatuto de uso debería quedar taxativamente claro que es para el delito, pero como aquí se empiezan a combinar los delitos, dicen, vea señores, que como la guerrilla tiene narcotráfico, los narcotraficantes venden coca, todo el que venda coca es un posible cómplice, entonces ¿qué vamos a hacer con un traficante? Sí, uno de los problemas, por eso me parece importante lo que el profesor Hernando resaltaba del contexto sociopolítico, estamos hablando de un Estado democrático que utiliza como un instrumento auxiliar para la investigación o la prevención de los delitos, o estamos hablando de un Estado donde los gobernantes utilizan eso para controlar la oposición, para impedir inclusive la expresión de ideas críticas opuestas, y que termina criminalizando a la opuesta. Entonces, con ese argumento, aquí hablamos de chuzar teléfonos, las interceptaciones telefónicas, para controlar, inclusive no solamente los líderes políticos de oposición, al propio Estado, a otras ramas del Estado como el Poder Judicial, etcétera. Cosa gravísima. Me parece mucho más grave y mucho más peligroso. En cambio, no se ha instalado este debate en la calle, ¿no? Las posibilidades que las tecnologías de la información ofrecen
para tener el conocimiento de nuestros pensamientos, no de nuestros pensamientos, pero sí de nuestras conversaciones, que están en manos ya no de autoridades públicas, sino de empresas privadas. Y esto es muy importante, cómo se enteran, cómo se pueden enterar perfectamente, y en cambio este debate no se ha instalado. Y sí, el de las cámaras, que desde luego dentro de un espacio público, ya digo, informado y perfectamente visible, pues creo que no tiene ninguna ¿Cómo se haría comparación. una veeduría? ¿Cómo se haría esa posibilidad de intervenir para que no sea mal manejada la información? Te lo digo porque aquí en Colombia hay unas personas en juicio con la Corte Suprema de Justicia porque habían montado una organización de seguridad privada, pero estaba al servicio del narcotráfico y de los grandes capos. ¿Cómo hace uno para que esa misma empresa no le venda la información de sus bancos, de sus universidades, a esos señores para que enseguida monten un tribunal de fusilamiento a quien vean sospechoso? Bueno, la propia tecnología tiene recursos para evitar el control automático de la información, ¿no? Y no a través de las personas. Que no sean las personas y que solamente en ciertas circunstancias eso pueda ser, solamente pueda ser elemento de prueba para una situación más que evidente de riesgo. Es una de las opciones, pero desde luego existe un riesgo. Y se corre riesgo, porque puede ocurrir también al revés, y es que al estar infiltrados unos u otros en los cuerpos de vigilancia, lleven la información para el lado que no es. Entonces, en vez de quedarse en el Estado para responsabilidad del colectivo, también las FARC puedan contar con un buen prontuario de imágenes y con un buen prontuario de gente que se le opone, manden a buscarla, o los paramilitares o la delincuencia organizada. Ya, lo que pasa que las imágenes, nuestras imágenes, mis imágenes en un espacio público, son imágenes que no tienen, yo creo que ningún valor de utilización. Lo que decía antes, creo que tiene más interés mi palabra y mi pensamiento expresado a través de la palabra, y eso no se cuestiona y no forma parte del debate. Yo en un espacio público no hago yo y los ciudadanos en general, no realizan acciones que sean susceptibles de... Pero de pronto no tanto que hagan la acción como preparar un arma, preparar un atraco, esa persona a la que se le considera sospechosa se le va a poder seguir y se le va a poder montar un prontuario. En Colombia, te cuento, 2 periodos presidenciales acaban de pasar, donde sobre todo en el primero hubo una especie de detención preventiva. A todo el que querían lo declaraban seguidor de tal o cual grupo, lo metían a la cárcel. El 95% de los acusados salió libre porque no tenían nada que ver, pero habían sido perseguidos a través de falsos testimonios. Si a esos falsos testimonios hay quien les ponga también imagen en movimiento, más convincente todavía, y si los jueces dicen una grabación vale. Pero partimos de una situación de Estado democrático en donde la policía no tiene una funcionalidad represiva ni una funcionalidad de persecución. Y actúa con otros patrones totalmente diferentes. Si estamos hablando de otro Estado totalmente diferente al democrático, obviamente esas herramientas se convierten en altamente peligrosas y dañinas, ¿no? Sí. Ese es el caso colombiano, precisamente lo que mencionaba Eduardo, de la situación. Tenemos problemas donde las mismas autoridades, hay un altísimo nivel de corrupción, por ejemplo, en instancias como la policía, donde hay vinculación con organizaciones ilegales y donde hay también las organizaciones insurgentes, en algunos casos están mezcladas con grupos de narcotraficantes, y donde no se logra diferenciar desde una cámara si es un discurso político de oposición o es una práctica cercana a acciones de tipo armada, violenta. Entonces, ese contexto yo creo que en Colombia amerita darnos el debate, analizar en detalle los límites del uso de este tipo de tecnologías, porque me parece a mí tan erróneo y tan antidemocrático usar las cámaras sin consultarlas como negarlas sin ninguna discusión. Y mirar los límites. Da un elemento muy valioso, porque en Colombia en este momento sí se está comprobando que puede existir. Cuando hay una constitución garantista y una Corte Suprema de Justicia y una Corte Constitucional que vigilan,
a lo mejor, mire de dónde llegó lo del DAS y estamos apenas, ese gobierno está saliendo y ya están en la cárcel la mayoría de los protagonistas del daño. De manera que si se garantiza un Estado democrático fuerte, es posible que ocurra, si por lo menos institucionalmente, que ocurra ese control del uso de esa información. Es decir, en respeto de la libertad de los ciudadanos. Sí. Es posible, sí. La situación colombiana yo no la conozco tan en profundidad, pero sí que se puede dar esa circunstancia, evidentemente. Bueno, usted en el seminario que desarrolló en la universidad y al que asistieron muchos ciudadanos y otros lo pudieron seguir por vía electrónica, habló de un concepto que dice la seguridad no tiene un tamaño determinado, o la inseguridad no tiene un tamaño determinado, no está quieta, es poliédrica. ¿Eso qué quiere decir? La seguridad es un concepto que hay que contextualizarlo en la propia sociedad y está relacionado con otro concepto totalmente determinante, que es el de la gobernanza, ¿no? Son dos conceptos claves que determinan que una misma realidad y una situación de riesgo o de delincuencia puede analizarse desde distintas perspectivas. Distintas perspectivas que también, y retomando lo anterior, en una sociedad no democrática pueden manipularse, interpretarse. En el seminario yo comentaba que si yo soy político y tengo la información de la seguridad, puedo adaptarla sin falsear la verdad, puedo adaptar esos datos a un discurso ideológico concreto, mostrando una serie de facetas y ocultando otras, no diciendo otras sencillamente, ¿no? Por eso la seguridad hay que entenderla desde esa perspectiva poliédrica, no solamente las tasas reales de delincuenciales que tiene un barrio, que tiene una ciudad, que tiene un país, esas mismas tasas por unidades de 100.000 habitantes, sino también cómo los ciudadanos y las ciudadanas perciben específicamente la delincuencia. Usted me está tocando un tema que le voy a pedir que me lo explique apenas veamos unos mensajes. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Hoy hablando sobre geografía y seguridad ciudadana. Concepto de geoseguridad, seguridad, prevención situacional, etcétera. Y el profesor Felipe nos estaba diciendo, hombre, es que hay unas formas de percibir la seguridad, una cosa es lo que se percibe y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo. Ustedes hablan de unos términos de seguridad objetiva y seguridad subjetiva. ¿En qué consisten? Vamos a ver, la inseguridad subjetiva viene marcada precisamente por el temor que queda registrado en las estadísticas oficiales que tiene la policía, ¿no? Uno siente temor a algo, uno recibe un delito, lo denuncia y con eso se construyen construcciones sociales importantes, se construyen unas estadísticas que marcan unos estadios de seguridad o de inseguridad objetiva. La inseguridad subjetiva o la seguridad subjetiva es la que manifiesta cada uno de los individuos en función de su experiencia y su relación específica con el medio ambiente, ¿no? Con la ciudad, con el barrio, con la calle en la que está circulando. Esa inseguridad subjetiva pasa por una serie de aspectos o de tópicos importantes que determinan las propias características del espacio. El espacio, como elemento de continente, dota también al individuo, le manda un mensaje de seguridad o de inseguridad. Hay espacios que son topofílicos, invitan a estar en ellos, y otros espacios que son de rechazo, son topofóbicos. En esos espacios apenas. Pero no siempre los espacios topofóbicos son los inseguros. Hay espacios topofóbicos que resultan ser bastante seguros o muy seguros, pero la realidad no es percibida. Es decir, nos estamos moviendo en dos ejes fundamentales. El crimen, la delincuencia, que puede ser mayor o menor, y la percepción que tiene el individuo de cada uno de estos elementos. Hay unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, hablabas del cartucho y de las cuevas. Quería señalar que en la precisión que hace el profesor de la seguridad objetiva y subjetiva no podemos olvidar
que primero hay una estrecha relación entre esa seguridad, no coinciden, son diferentes, a veces puede objetivamente ser mayor la seguridad y sin embargo haber una alarma social. En eso entra el papel de los medios de comunicación, que es fundamental. Pero en la seguridad objetiva... Perdón, y el rumor también, porque es que acuérdense que... Sí, no solamente los masivos, cuando uno estudia cuando uno mira, por ejemplo, los estudios sobre representaciones colectivas urbanas, encuentra, aquí se hablaba de las cuevas como el lugar más delincuencial y más peligroso de Medellín, en Bogotá el Cartucho era otro lugar donde distribución de droga, y a la hora de la verdad, cuando las estadísticas salen en esos lugares donde era menos frecuente ni el atraco, ni la violación, ni el robo. Pero yo quería destacar que la llamada seguridad objetiva, no nos podemos engañar en el sentido que también tiene un marco de subjetividad, es lo que señalaba al principio, porque lo que nos muestran en las estadísticas son los delitos que se han seleccionado. Yo decía en el foro que, por ejemplo, aquí en Colombia, como en muchas partes del mundo, llevamos varias décadas registrando la estadística de robo de autos. Es muy grave que en una sociedad se roben los autos. Indudablemente nadie puede decir que eso no importa. Pero no tenemos ese tipo de conductas que tienen un daño social determinado. ¿Cuál es la escala de valores de nuestra sociedad donde tenemos registrada la estadística, decía yo, de violencia contra la mujer, de atentados a los afrodescendientes, a la población indígena, por ejemplo, discriminada? No tenemos esa estadística en detalle. En cambio, tú sí puedes preguntarle a la policía cuándo, a qué hora y en dónde se robaron un auto. Pero si le preguntas lo mismo por las otras conductas, no va a haber una respuesta estadística. En la famosa seguridad o inseguridad subjetiva, además de delitos, también se le tiene otros ingredientes, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ahí también existen mecanismos para perfilar lo que es la estadística oficial del delito, ¿no? La estadística oficial del delito no es igual a seguridad objetiva. Se puede calcular o se debería calcular desde una perspectiva científica, desde una perspectiva académica, a través de los trabajos de victimización, que son estudios cualitativos que complementan, cualitativos realizados a través de encuestas también, que complementan la realidad de la cifra oficial y marcan unos índices de objetividad bastante elevados. Bueno, ustedes decían hace un momentico ese otro tipo de elementos o de situaciones a las que le teme la población, es decir, al delito. Naturalmente la gente le tiene mucho miedo al delito, pero hay otras cosas que también causan mucha inseguridad, por ejemplo el desempleo, la corrupción política. Entiendo que ustedes en Madrid habían hecho también en ciertos momentos unas búsquedas de indicadores y se dieron cuenta, es decir, hay unos factores de inseguridad que van más allá del crimen y de la penalización. Bueno, eso tiene algo que ver entonces con las fórmulas que se buscan para solucionar los problemas de delincuencia y de seguridad. Por ejemplo, hablaron ustedes ahora de gobernabilidad y de gobernanza, eso que son dos términos que van y vienen y la mayoría de la gente como que queda en la misma. Sí. ¿Qué quieren decir? Gobernabilidad es el acto de mandar y ejecutar una ley y ponerla en funcionamiento, quiera o no quiera la gente, y la gobernanza sería algo así como el acatamiento a lo social, ¿o qué? La gobernanza pasa por unas relaciones en lo social mucho más horizontales, no tan verticales, desde el poder, desde el Estado hasta los individuos. Esa relación de gobernanza se debería matizar en un perfil totalmente horizontal, de igual a igual. Esto es un ideal, pero cuanto más horizontalidad existan en las relaciones, en los procesos de comunicación, en el feedback, en la retroalimentación que se produzca entre los procesos que se generan en la sociedad y las soluciones que se arbitran y participen los ciudadanos de alguna manera, esto es gobernanza, lo otro sería gobernabilidad, ¿no? Entonces estaríamos viendo ahí ejercicio de ciudadanía activa, pues de intercambios entre ciudadanos, pero lo otro poblaciones. Es el concepto que se tiene también de qué son las autoridades. Nuestra Constitución, por ejemplo, plantea como mandato legal el que los gobernantes y los funcionarios públicos son, dice textualmente, servidores de la sociedad. Es decir, se supone que la primacía la tendría la sociedad y los funcionarios están al servicio de esa sociedad. Ahí está instalado el concepto de gobernanza ligado al de la participación y al de la democracia. Entonces, ese es clave y es uno de los grandes faltantes que hemos tenido en nuestro país, por ejemplo, en materia de seguridad,
que bajo el argumento de la discreción, de los secretos de Estado, etcétera, se van tomando medidas y se van imponiendo, e incluso que en algunos casos sirven para altísimos fenómenos de corrupción, como por ejemplo el pago a informantes, que entonces pasa a ser algo secreto, que se destinan dineros del presupuesto del Estado, y estamos hablando de miles de millones de pesos, para pagar a unos informantes, que en algunos casos se ha visto, se vuelve un negocio mismo entre quienes por mandato legal están obligados a investigar los delitos y a perseguir a los delincuentes, y resultan beneficiándose doblemente, porque además de que reciben un salario, un sueldo, reciben parte de la recompensa que por interpuesta persona se entrega. Pues puede que suceda, pero supongamos que no. Pero que la ciudadanía, es decir, no, ha sucedido sí, pero supongamos que no, es decir, ¿por qué existe el sistema de recompensas? Entonces eso es un reconocimiento tácito a que el hecho de gobernanza no está sucediendo, es decir, la población no está participando de tal manera o los funcionarios no están siendo seguridad eficaces colectiva en investigar los delitos, en sancionarlos, sino que entonces tiene que apelar a medidas extremas. Hay una merma de credibilidad en ese proceso de relación y, por lo tanto, esa relación horizontal no se produce. En este sentido, yo creo que es fundamental la implicación que debe tener el ciudadano y la participación en las distintas instancias sociales, ¿no? Y, por supuesto, el Estado debe ser garante de darle las oportunidades y los mecanismos. Es vital para la participación. En el caso de la seguridad ciudadana, en mi país nosotros tenemos en una escala local lo que se llaman las juntas locales de participación relacionadas con la seguridad ciudadana, en donde cualquier ciudadano, cualquier madrileño puede participar y poner su voz en una reunión en donde hay policía, en donde hay políticos, en donde hay agentes sociales, sociólogos, especialistas, pueden exponer cuáles son los problemas específicos del barrio, y estas reuniones se hacen prácticamente de forma mensual, ¿no? Entonces hay una retroalimentación bastante significativa. Yo quería destacar del seminario que tuvimos con el profesor dos aspectos que me parecen valiosos. Uno, el demostrar lo falso de ese mito que hay, de esa creencia de que más seguridad es igual a más policías, ¿sí? Y segundo, el elemento de la gobernanza. Vea, nosotros desde el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, en el que participamos investigadores de la Universidad de Antioquia, en los grupos focales que hicimos con la población en los años pasados, nos decían líderes de la Comuna 13, la Comuna 13 es la comuna donde hay más puestos de policía, del ejército y más vigilancia de toda la ciudad, pero no es la más segura. Incluso por primera vez en la historia de la criminalidad en la ciudad, la Comuna 13 ocupa el primer lugar en el año 2009 y 2010 por encima de la Candelaria, que es el centro, que es la que históricamente siempre había tenido el primer lugar. Y coincide que es allí donde hay más vigilancia, ¿sí? Lo cual debe ser un llamado de alerta para las autoridades y para la sociedad, que rompamos ese mito del asunto de la relación entre ese vigilantismo y la seguridad. Segundo lugar, quería destacar que en estos grupos focales que hicimos con la población, que está en el libro que publicamos, que está disponible para bajar gratuitamente en la página web, aparece ese concepto de la seguridad humana, que tiene alguna conexión con lo que el profesor llama la mirada poliédrica, en donde nos dicen los habitantes: el problema más importante de la ciudad no son los homicidios, es el desempleo, dice, y conectan, dicen unas señoras, es que los muchachos sin trabajo llegan estos, le ofrecen que vendan droga, le ofrecen sicariato, hacen toda una conexión de fenómenos como el desempleo y el problema de la salud, que aparece como por encima del problema mismo de los homicidios. Claro, uno puede también interpretar que la ciudad está cayendo a veces en cierta insensibilidad frente al tema de los homicidios. En otro país, el que haya un solo asesinato puede ser motivo de conmoción social. Pero es que parte de la cultura mafiosa que se nos filtró, porque la gente empieza a ver al mafioso grande y al héroe, al gran capo, como un héroe, y que si además le funda un barrio u otro, entonces también vale la pena que alguno de estos salga el día y nos redima. Pienso que ahí también es como una especie de atractor, y después no lo esa imagen falsa. En la telenovela como el héroe. Correcto, además, y después salen esas imágenes falsas a convencer a la gente. Cuando la gente
porque nos ha ocurrido, cuando la gente se vuelve protectora de quien está delinquiendo con arma en mano, atracando o vendiendo, ¿qué se puede hacer? Eso tiene... Porque es la gente de la calle, es decir, las madres, padres de familia, hermanos y amigos, los protegen. Yo siempre confío en la democracia y confío fundamentalmente en la educación. La educación nos lleva, y esto está más que demostrado, una inversión en educación de un punto de la renta bruta de un país determina una reducción importante de la delincuencia y aumenta una mejora de la calidad de vida. La vía es la educación clarísimamente y el desarrollo y la potenciación de los mecanismos de participación social, ¿no? Porque Sí, es que me llama mucho la atención porque ustedes, y en el seminario quedó muy claro, expusieron una metodología que tiene una sigla impronunciable, CPTEDE, CEPTE. La Crime Prevention through Environmental Design, o sea, la prevención del crimen a través del diseño ambiental. Correcto. ¿En qué consiste? Pero eso, digamos que está en otra escala. Nos movemos a otra escala diferente. Ahora estamos hablando en una escala estructural, es muy importante. Claro, y lo otro es situacional. A la intervención concreta. A la intervención concreta que debe estar amparada por la estructura que determina la intervención en la estructura social, en el conocimiento de las ideologías, en la permisión, en permitir que existan ideologías confrontadas y que se debatan en la propia sociedad y la aplicación de la metodología CEPTED estaría en el lugar del consumo. 2 niveles más abajo, entonces no se puede equiparar una cosa con otra. Estos serían, no voy a decir recetas, porque ninguna receta es aplicable a ningún territorio. Cada territorio tiene su singularidad y sus elementos específicos, tiene una connotación social y tiene una connotación político e ideológica y por lo tanto no se pueden exportar. Pero sí que existen unos elementos básicos que permiten trabajar y garantizar mejores cuotas de seguridad en función de la vigilancia natural, la conformación del espacio natural, la potenciación del espacio público concretamente en detrimento de los espacios privados y el camuflaje que a veces tienen estos, la participación comunitaria, ¿vale? Una cosa es participación comunitaria en ese nivel de consumo y otra cosa es gobernanza. Son 2 cosas totalmente distintas. Magnífico. ¿Cómo haríamos esa combinación? Porque es que si los mantenemos separados en ese plan... Bueno, pues es muy fácil. A partir de la inserción de políticas públicas dentro de todo el fraccionamiento escalar, desde lo nacional hasta lo local. Esto es importante. Una actuación a escala local no puede tener puede tener muy poca, y he visto aquí algún ejemplo en Medellín cuando he estado estos días, puede tener mucha o poca trascendencia si no tiene el respaldo de un gobierno regional o de un gobierno nacional, ¿no? Esto es evidente. Pero a su vez, uno de los problemas graves, profesor, que tenemos acá en nuestro país es que se toman medidas sin que haya esa participación y por eso esa aprehensión de los ciudadanos, que es el proceso educativo en torno a estos problemas. El tema de la seguridad debe ser un tema de debate público democrático. Aquí se nos impuso, profesor, una ley de seguridad ciudadana hace poco, que el gobierno se ufanaba de haber sido aprobado en un tiempo récord, que pasó en el Congreso sin romperla ni mancharla, y la ciudadanía hasta ahora estamos enterándonos y ya está aplicándose, que tiene unas medidas, algunas que son muy complicadas, y que cuestionan problemas de la solidaridad que estarían en línea más de gobernanza y de construcción democrática participativa, que son herencia de la política de seguridad democrática que teníamos, en donde no se reclama del ciudadano su participación consciente activa, sino su calidad de informante a cambio de un dinero o de simplemente informar a la persona con la que puede tener alguna enemistad o algo así, que tiene unos riesgos peligrosos. Hagamos una cosa, vamos a unos mensajes y enseguida consideramos acerca de hasta dónde puede avanzar una discusión democrática de una ley de seguridad o no, porque uno supone que hay también algunas precauciones que tomar. Nos vemos enseguida. En la fuerza de los argumentos estamos
argumentando acerca de la relación entre geografía y seguridad ciudadana. Bueno, en el set anterior quedamos, en el espacio anterior quedamos de aclarar acerca de esa relación entre la diseño de la ley y participación ciudadana. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que diseñando una ley de seguridad nacional la población no haya sido tenida en cuenta, sino que se tramita a través del Congreso? Pero ¿hasta dónde sería posible, profesor, que una ley nacional, de seguridad nacional, si se puede llamar así, o una ley de seguridad ciudadana... Supuestamente es ciudadana, no ciudadana, nacional, hay un matiz. Ahí sería la diferencia, ¿no? La ley de seguridad ciudadana sería para discutirla con los ciudadanos y la de seguridad nacional con los estrategas. Yo ahí creo que hay que contextualizar muchos aspectos, ¿no? Porque efectivamente el resultado de estas leyes son producto o son una respuesta a situaciones globales muy evidentes, ¿no? El 11 de septiembre de 2001 determinó una reconfiguración de todas las estrategias de seguridad planetarias, nacionales y locales, de una manera muy evidente, ¿no? Y esto a los ciudadanos, digo 11 de septiembre, pero podía continuar con situaciones de riesgo. Estamos sumidos en una sociedad del riesgo, en una sociedad del miedo, en una sociedad de temores que están articulados precisamente por unos intereses de unos grupos muy específicos. Aquí pongo en liza otro elemento importante. ¿Quién debe ser el que detenta la seguridad? ¿Debe ser una cosa pública o son los agentes privados? Claro, es que ahí vuelve y nos aparece el fantasma, porque al principio se decía que el éxito de todo Estado democrático es que sea el Estado el que garantice el armamento y la seguridad, pero entonces piden auxilio, nos estamos ahogando, no podemos con la seguridad, o ¿cuál es la cosa? Hay un elemento que señalaba el profesor allí en el seminario que me parece muy importante. Lo que está, digamos, la premisa para el tema de la inseguridad es el miedo. Y el miedo que está como un componente, digamos, de la subjetividad, también es manipulable políticamente. Ya hay varios estudios que trabajan sobre el manejo político del miedo. Oye, el manejo comercial, no hablábamos ayer de alguna empresa que patrocinaba periódicos alarmistas para que... Exactamente, que es un testimonio de eso. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, la crítica a la ley de seguridad ciudadana, obvio que las leyes desde la estructura del Estado tienen que ser tramitadas por el Congreso. La discusión no es que haya sido aprobada en el Congreso, sino que no se aprovechó un espacio de debate nacional. Y el problema es cómo dentro de la manipulación del miedo, con el argumento de combatir la delincuencia, terminamos combatiendo al ciudadano que se moviliza a reclamar atención a los servicios públicos básicos. Entonces, porque una manifestación, entonces se dice que altera el orden público, la seguridad alimentaria, otra serie de discursos que son una ley que aparece originariamente para combatir a la delincuencia, termina manipulándose para controlar a ciudadanos que legítimamente reclaman un determinado derecho y que se movilizan y salen a la calle a protestar, a exigir. Ese es uno de los problemas graves que se señala en cómo se manipula esto del miedo y de la inseguridad, y se llama a la población a recibir apoyo para supuestamente combatir el delito, pero el límite, la frontera entre lo que el delincuente y el opositor político es el que a veces se desvanece. Bueno, y un tercer aspecto que se trabajó en el seminario fue muy importante porque tiene que ver con todos nosotros, la universidad y el cuidado colectivo. Usted hablaba como de 4 problemas visibles, así sobre todo en la universidad pública, y que todos nosotros lo hemos experimentado. ¿Cómo fue su apreciación? Sí, en mi visita a Medellín yo he podido discernir básicamente 4 focos de problemas que determinan situaciones de riesgo evidentes en la universidad. En primer lugar, una serie de distintos disturbios organizados de los cuales algún día he sido testigo, el menudeo o el tráfico de estupefacientes que es evidente, la delincuencia común, que también se ve, y luego hay otra actividad de muy difícil precisión y de justificación, yo no diría
en absoluto la calificaría de delictiva, pero delictiva contra las normas comerciales, el comercio informal, ¿no? El subcircuito del comercio que se monta, que clarísimamente está atentando contra otros derechos de otros ciudadanos a establecer un comercio y que están pagando pues una serie de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los 4 ámbitos que yo discerní, que pude detectar como problemáticos. Muy importante, cada uno es un ámbito distinto y exige estudios y respuestas totalmente diferenciadas. Esto hay que tenerlo en cuenta. No debemos meterlos todos en el mismo saco. La visión es poliédrica y cada problema se plantea desde una de las faces del poliedro, ¿no? Desde una de las caras del poliedro. Eso significa no solo que el análisis de los componentes de problemas diferentes, sino que es que también es una comunidad diferente al resto de la sociedad. La universidad tiene una comunidad académica que vive de otra cosa. Entonces, que las medidas de seguridad no pueden ser las mismas que le aplicarían a un parque como el de Bolívar, etcétera. En esa dirección, entonces, habría que pensar bueno, ¿por qué no se abre más el debate ideológico? Entonces decíamos, es que una universidad pública tiene simpatizantes de todo y debe tenerlos, simpatizantes, no militante armado. Porque el militante armado es negar la realidad de la universidad y el debate. Violencia es negarlo. El debate democrático. Pero debe haber simpatizantes de todo el mundo para poder que pues, se pueda discutir con diferenciaciones. El foro por antonomasia de los problemas es la universidad, ¿no? Esa es la versión contemporánea del ágora. Claro. Yo pienso que, por ejemplo, dentro de lo que exponía el profesor en el seminario, hay algo para la Universidad de Antioquia que es supremamente útil, porque veo yo que allí se dan los 2 problemas de gobernabilidad y problemas de gobernanza. Uno está viendo que en el manejo de la situación de inseguridad en la universidad ha habido muchos palos de ciego desde el punto de vista de la gobernabilidad en la universidad. Se toman medidas a veces que producen efectos contrarios, ¿sí? Por ejemplo, eso de las cámaras ocultas que se planteaba, pienso que fue algo desacertado en ese sentido, pero también problemas de gobernanza en el sentido de que no se llama a la participación a pensar nosotros todos los estamentos de la universidad para que pensemos cómo vamos a resolver el problema de la universidad. Y entonces, si no somos los universitarios los que pensamos el problema de la seguridad, vienen unos señores que están entrenados es para enfrentarse militarmente a otros, a resolvernos el problema a nosotros, y ellos no distinguen personas, un discapacitado de alguien que esté armado, encapuchado o algo así, y terminamos toda la universidad. O sea, se produce lo que ya internacionalmente muchos han dicho, que entre comillas más seguridad genera más inseguridad. Pues esas medidas de fuerza. Es una bola de nieve, sí, que cae por la ladera y que clarísimamente arrastra y se hace cada vez más grande. Yo creo que el debate debería instalarse en la sociedad universitaria y debería ser uno de los focos principales de todas las titulaciones, ¿no? Sí, es que a uno le da la impresión de que el Consejo Superior, con el gobernador como cabeza principal del Consejo Superior, actúa de manera de gobernabilidad, autoridad que se aplica. Y en cambio el académico y el rector, que son voceros de la comunidad académica, pedirían gobernabilidad, es decir, participación ciudadana. Gobernanza, sí, pedirían gobernanza, correcto. Sí. Pedirían que haya construcción social de la seguridad, que haya un trabajo más colectivo. ¿Cómo resolver esa contradicción? Porque es que es el Consejo Superior y es el gobernador el que está diciendo. Y nos trae la policía y dice, es que esa es la solución. Y los académicos decimos, no más policía, que la policía es a la vez provocadora, simultáneamente, por el hecho de verla. En una universidad pública. Una policía en el campus lo que genera es muchísima más violencia. Esto es evidente. En la universidad el único arma que debe utilizarse es el debate. El argumento. El argumento. Sí, que esté la posibilidad abierta siempre de discutir, pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que aquellos grupos que simpatizan con grupos armados son muy condescendientes con que sus hombres armados vengan y hagan desfiles en la universidad, porque tampoco podemos desconocerlo. Hacen desfiles, hacen entrenamientos, hacen atentados, pintan, entonces, ¿cómo hacer? Los convocamos al debate ideológico permanente. La mejor forma, por ejemplo, de resolver el que haya narcomenudeo dentro de la universidad es
paseando tanquetas dentro de la universidad. La forma de contrarrestar los encapuchados y las personas armadas es metiendo todo un tropel armado con gases y tal, que afectando a todos. Los que menos se afectan son los encapuchados y los armados, que están preparados militarmente para desplazarse. Ahora, ya habría que decir entonces que hay un trabajo de inteligencia en los dos sentidos. La inteligencia de la academia, la inteligencia de la cultura, la inteligencia del pensamiento, pues, y la inteligencia del Estado para que averigüe pues quiénes son y dónde están o no. Por supuesto. Hay que ser más inteligente para aplicar la seguridad realmente, y no la fuerza bruta para enfrentar de los contraargumentos. Sí. Bueno, pero ayer en ese debate final con los estudiantes decían algunos, no, es que mire, eso de la prevención situacional, eso en las facultades de Derecho no está bien visto. En la Facultad de Derecho se le ha interpretado como un recorte de las libertades ciudadanas y de la libertad de movimiento. En la universidad sería inviable. ¿Ustedes creen que eso sí es así tan exagerado? Yo creo que no, en absoluto, porque claro, es una perversión de los conceptos. Una aplicación es aplicar los conceptos que están en un plano de consumo, como decíamos antes, elevarlos al plano estructural. No tiene ningún sentido eso, y creo que es una lectura, desde mi punto de vista, totalmente incorrecta. Se puede discutir, y precisamente hay que hacer una visión propedéutica de la realidad en cuanto a la seguridad, y hay que discutir y debatir, ¿no? y informar. Yo soy profesor en la Facultad de Derecho y pienso que ahí hay una mala interpretación, porque uno es la crítica que problemas estructurales no soñemos creyendo que lo vamos a resolver con medidas situacionales. Claro. Pero otra cosa es condenar a las medidas situacionales. Es que, porque si fuéramos coherentes, tú no deberías echarle llave. ¿Para qué tienes un candado o una chapa en tu casa? Eso es una medida situacional. ¿Para qué pones un bombillo en la puerta? Eso es una medida de orden situacional. Y seguramente quien dijo eso y todo tiene medidas en ese sentido, que guarda sus cosas, sus pertenencias cuando va en el transporte público, etcétera. Esas son pequeñas medidas situacionales. Me permite, profesor, siempre que comienzo un curso de este tipo, lo que hago es que saco las llaves de mi casa y las pongo encima de la mesa, y les pido a todos los estudiantes saquen las llaves y a ver quién no cree en la seguridad. Absolutamente todos creemos en la seguridad, porque todos cerramos nuestra casa, ¿no? Bueno, pero entonces habría que hacer una combinación, algo así de mayor tolerancia y menor tolerancia. Mayor tolerancia con los puntos de vista, con la posibilidad del debate, con que se expresen todos los quereres, todos los temores, todos los anhelos, pero también menos tolerancia con esa cosa. Es que yo creo que también los estados dicen, es que en esa universidad la gente no es capaz de garantizar su propia cantidad, su propio cuidado. Entonces son muy permisivos con los narcotraficantes, son muy permisivos con los hombres armados, encapuchados, que a veces los jóvenes creen que eso es una niñería. Y resulta que va a permitir que sea un poco crítico con el estamento profesoral, ¿no? Y esto lo hago desde el conocimiento de muy distintas realidades en países latinoamericanos y europeos, y creo que los profesores no tenemos el suficiente grado de compromiso a veces para desarrollar no solamente nuestra labor académica, sino el compromiso con la sociedad y el compromiso con el tema que nos trae a debate, ¿no? Claro. La seguridad. Tendríamos que coger el toro por los cuernos y de alguna manera introducir ese tema en la agenda de una manera efectiva. ¿Cómo darnos ánimo entre todos? Porque yo creo que esa sí es una de las explicaciones que me han dado mucho a mí en el campus universitario. Los colegas dicen es que al miedo nadie le ha puesto calzones, y yo no me voy a poner a enfrentar esa situación. Yo vine aquí, voy a enseñar tal cosa, tal otra. No me meto en política, y además se creen inocentes en política. Entonces, ¿cómo hacer? Hay que abrir Eso de yo no me meto en política, la neutralidad no existe. Todos, es un punto de vista político. El ciudadano es un ser político por antonomasia, ¿no? Y peligro del ciudadano que diga, o ciudadana que diga, que no sabe o no entiende de política o no, ese sí que es peligroso, ¿no? Yo creo que en los claustros de profesores tenemos que hablar ese tema descarnadamente,
y desactivar unas falsas polaridades que se ha planteado aquí. Aquí se han planteado unas dicotomías, desde mi óptica es herencia pues de los gobiernos que hemos tenido de la seguridad democrática, y es que o tú estás con la fuerza pública y la intervención de la fuerza pública o estás con los encapuchados, ¿sí? Y ese tipo de situaciones hay que desmontarlas. No, ese es un falso dilema, no se trata de estar con unos o estar con los otros, se trata de buscar, y nos hemos polarizado en ese sentido de una manera muy preocupante, porque no resuelve el problema. Se trata de aclarar es que encapuchados y policías no le convienen a la universidad, ninguno de los dos. Son hostiles al ambiente universitario que se apoya en la palabra, en el conocimiento. La fuerza es totalmente distinta de la razón, y la razón es el instrumento que tiene que estar en el argumento y en el debate, ¿no? Bien, usted lo ha dicho, profesor, cierra perfectamente este programa ahora que me están haciendo señales allí de que el tiempo se nos acabó. Creo que esa es la lección. La razón, el argumento tienen más capacidad y es lo natural de nuestra vida universitaria. Profesor, muy amable por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias. Pablo, muy amable por estar aquí con estos argumentos, que no sea la última vez, tendremos que retornar a esta fuerza de los argumentos. Recuerden que es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia y que en la próxima ocasión estaremos con otro programa de primer interés.